Esta mañana vamos a ver la primera parte de esta serie muy breve de la doctrina de Dios. Dios es Él, quién es Él y cómo es Él. Normalmente estudiamos libros y simplemente tenemos estudios de libros, pero para este tiempo breve, un estudio pequeño en teología, entonces mantenga su Biblia a la mano y vamos a pedirle que nos acompañe y estaremos buscando algunas escrituras en un minuto. Will Durant dijo, y cito, la pregunta más grande de nuestra época no es comunismo contra individualismo, no es Europa contra Norteamérica, ni siquiera el este contra el oeste. Es si el hombre puede soportar el vivir sin Dios. Fin de la cita. Estoy de acuerdo. Creo que el asunto más importante en el mundo es la existencia de Dios. Ahora, la Biblia, de manera muy clara, presenta a Dios y nosotros que somos cristianos creemos en Dios. Ese es el corazón de nuestra fe. La Biblia dice esto acerca de Dios en el Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora ya hay una gran afirmación doctrinal acerca de Dios. Nos dice que Dios es el único Dios. Tú eres Dios. Nos dice que Dios es el Dios eterno. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nos dice que Dios es el Dios creador, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Esa es una afirmación bastante seria acerca de Dios. Dios es el único Dios, Dios es el Dios eterno, Dios es el Dios creador. Ahora ese salmo, lo que es interesante es que fue escrito por Moisés. Y Moisés estaba expresando la naturaleza de Dios en contraste con la fragilidad del hombre. En el versículo 10, por ejemplo, Salmo 90, él hace la afirmación que el hombre vive 70 años y si realmente es fuerte, vive 80 años, pero inclusive después de esos 80 años, él descubre que su fortaleza, su trabajo y su tristeza pronto se acaba y dice, casi pensando, volamos. Él muestra la fragilidad del hombre y la pecaminosidad del hombre, y en contra de eso muestra el refugio, la seguridad, la naturaleza eterna de Dios. En el versículo 1, por ejemplo, él dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Siempre hemos encontrado nuestro refugio en ti. Siempre hemos tenido que enfrentar nuestras ineptitudes y nuestras fragilidades y siempre hemos conocido que la única fortaleza fue tu fortaleza. Entonces vemos a Dios como el Dios eterno, el Dios creador, la fortaleza de su pueblo. Básicamente, ese es Dios. La pregunta que viene a la mente conforme comenzamos nuestro estudio es el hecho de que algunas personas dicen que los cristianos simplemente han inventado este Dios. De hecho, que toda persona en el mundo que tiene religión simplemente ha postulado esa religión o ha sido víctima de algún ancestro que lo hizo cuando de hecho realmente no hay nada sobrenatural en absoluto. Y entonces hacemos la primera pregunta en su bosquejo. ¿Es Él? ¿Acaso el Dios que la Biblia dice que existe realmente existe? ¿Es Él? Sigmund Freud dijo, y no lo cito con frecuencia, Sigmund Freud dijo que el hombre creó a Dios, lo cual, claro, es lo opuesto a lo que la Biblia dice, que Dios creó al hombre. Freud dijo en su libro El futuro de una ilusión, y usted recordará que Freud fue el psiquiatra vienés a quien se le dio la responsabilidad de ser el que dio lugar al psicoanálisis moderno. Pero Freud dijo en su libro El futuro de una ilusión que el hombre necesita tan desesperadamente seguridad y debido a que él tiene temores tan profundamente arraigados y debido a que él vive en un mundo amenazante en el que él tiene muy poco control sobre sus circunstancias, él inventó a Dios para sacarlo cuando él necesitara algo. Y en el libro El futuro de una ilusión, Freud dijo que Dios fue inventado por el hombre por 3 razones. Razón número 1, el hombre teme lo impredecible, la impersonalidad y lo salvaje de la naturaleza. En otras palabras, él ve enfermedad y hambruna. En otras palabras, él ve enfermedad y hambre y desastres. Y él sabe que no tiene defensa alguna en contra de ninguna de estas cosas, y entonces él postula a alguien en algún lugar que pueda liberarlo. Es algo así como el hombre que está en la isla del Mar del Sur. Usted sabe que está viviendo en una isla volcánica de la cual no hay escape. Él está aislado en una isla, y él está sentado ahí en su choza de lodo un día, haciendo lo que usted hace en una choza de lodo. Ciertamente no barriendo el suelo, pero lo que sea. Y él oye los truenos. Y el suelo comienza a tronar un poco, y él hace lo que puede hacer. Es algo que sucede de vez en cuando.
Es una isla volcánica. Él prepara su pequeña choza y se asegura de que los niños estén seguros y que todo esté bien. Consuela a su esposa un poco y después los truenos se vuelven severos y él sale de la choza, ve hacia arriba y él ve que lava está saliendo de la parte de arriba del volcán. Ahora él se da cuenta de que preparar la choza no va a tener mucho efecto y tampoco lo va a tener el consolar a los hijos. Cuando la lava comienza a bajar por el costado del volcán, no hay manera de salir. Y entonces él inmediatamente solo tiene una cosa, y eso es buscar una especie de salida sobrenatural, superhumana, para sacarlo. Entonces Freud dice que él inventa a Dios. La segunda cosa que Freud dijo que causó que los hombres inventaran a Dios fue que el hombre tiene miedo debido a sus relaciones con su prójimo. Debido a que el hombre con tanta frecuencia siente que el resto de la gente lo trata mal y quiere postular una especie de árbitro divino, una especie de Dios cósmico con un super silbato, quien últimas puede detener la jugada y darle a todo el mundo lo que merece. Alguien quien va a corregir las cosas, aun si a usted no le han salido bien las cosas. Freud, en tercer lugar, dijo que el hombre ha inventado a Dios porque él teme la muerte y la extinción. Entonces él quiere encontrar a un Padre Celestial, a una persona feliz en algún lugar que lo va a llevar a un lugar feliz, porque él no puede soportar el hecho de que va a dejar de existir, y entonces él postula el cielo. Ahora, esa es la perspectiva de Freud de Dios. No hay Dios excepto en la imaginación del hombre. No hay prueba para eso. Eso salió de su propia mente corrupta como el resto de las otras cosas que él generó. No hay ninguna prueba en absoluto para eso y es totalmente imposible de defender. Sin embargo, hay muchas personas que lo han creído. Inclusive muestra una perspectiva más bien simplista e ignorante de la religión. Porque si usted realmente examina la religión, descubrirá que cuando el hombre manufactura un Dios, él rara vez inventa un Dios que libra. Normalmente es un Dios opresivo que continuamente tiene que ser apaciguado. ¿Alguna vez ha notado eso? Yo más bien estaría en desacuerdo con Freud y postularía exactamente lo opuesto y le ofrezco esto para que lo piense usted. Yo creo que el hombre no ha hecho a Dios, sino que de hecho si el hombre hiciera lo que quisiera, él preferiría que Dios no existiera. Él más bien preferiría eliminar a Dios. De hecho, si usted realmente estudia la historia, descubrirá que el hombre, sea filosóficamente o pragmáticamente, existe sin Dios. Él hace lo mejor que puede para eliminar a Dios. Él inclusive inventa teología que dice que Dios está muerto. E inclusive la gente que no puede enfrentar filosóficamente la realidad de vivir sin Dios vive como si no hubiera ningún Dios. Por ejemplo, usted regresa al huerto y lo primero que sucede en el huerto que conocemos, fuera de caminar y hablar con Dios, fue el pecado, ¿verdad? Adán y Eva cayeron. ¿Qué es lo primero que ellos hicieron inmediatamente después de que cayeron? Inmediatamente Adán y Eva se escondieron ¿de quién? De Dios. Comenzaron a desear que Dios no existiera. Y eso ha sido algo constante con los hombres a lo largo de la historia. De hecho, en Romanos capítulo 1 nos dice que Dios existe y que los hombres saben que Dios existe en su corazón, ¿verdad? Lo que de Dios se conoce les es manifiesto, y dice en el versículo 20, habiendo conocido a Dios, versículo 21, habiendo conocido a Dios, en el versículo 28 dice esto, Romanos 1:28, pero no quisieron retener a Dios en su conocimiento. ¿Alguna vez ha leído eso? El hombre no ha hecho a Dios, el hombre ha deseado que Dios no existiera. Entonces yo diría que Freud está totalmente equivocado. El hombre no ha inventado a Dios. Y permítame añadir esto, en donde los hombres han inventado a dioses, en donde los hombres en religiones falsas han inventado a dioses, no son dioses superprotectores, son dioses a quienes los hombres temen. Usted piensa en la mujer en la India que toma a su bebé y lo avienta para ahogarlo en el río Ganges. Piensa de ese Dios como un gran salvador, un gran árbitro universal, alguien que la va a librar de los problemas que ella tiene. En absoluto. Ella ve a ese Dios como algún ogro grande, terrible, que debe ser apaciguado. Si el hombre está inventando dioses, ciertamente está inventando el tipo de dioses equivocados. La realidad es que la razón por la que sistemas falsos de religión inventan ese tipo de dioses es porque ese tipo de demonios existen y están muy activos en su mundo. El hombre quiere que Dios no exista, si pudiera hacerlo a su manera. La evidencia de que Dios existe es bastante clara. No creo que usted puede hacer a un lado toda la evidencia y postular que no hay Dios, y después inventar una teoría como el hombre inventando a Dios, sin que realmente ignore algunas verdades muy contundentes. Los teólogos han catalogado las razones por las que creemos en Dios en muchas maneras. Un catálogo así, simplemente se lo voy a enlistar, no voy a pasar mucho tiempo, pero los teólogos dicen que hay muchas razones por las que creemos en Dios, y no pueden probar a Dios, pero ciertamente pueden mostrarnos que hay más razón
de creer en Dios que razón para no creer en Él, ¿verdad? Escucha esto. Como cristianos aceptamos un gran milagro, Dios. Un gran milagro, Dios. Y todo lo demás tiene sentido. Un ateo niega a Dios y tiene que tener un milagro para cualquier otra cosa. Y dicen que necesitas mucha fe, demasiada fe para creer en Dios. Hay suficiente evidencia. Por ejemplo, hay lo que los teólogos llaman un argumento teleológico. Eso viene de la palabra teleios, lo cual significa perfección o resultado, fin. Vemos algo que ha sido perfeccionado, terminado o acabado y decimos, es un diseño y debe haber tenido un diseñador. Usted puede desarmar su reloj y colocar todas las diferentes partes en su bolsillo y sacudir su pierna mucho tiempo antes de que usted escuche un segundero. ¿Sabe una cosa? Cuando usted tiene que tener algo que funciona, alguien lo hizo funcionar. Usted vio un piano, usted no asume que hubo, usted sabe, un elefante que chocó contra un árbol y un hombre sentado ahí en el árbol tocando un arpa y todo se unió y ahí está, todo hecho. Marfil, madera y cuerdas. Ridículo, absurdo. El diseño implica un diseñador. Un segundo argumento usado para la existencia de Dios es el argumento de la ontología, el argumento ontológico. Ontos es un participio griego, refiriéndose al verbo ser, el ser de Dios. El hecho mismo de que el hombre puede concebir de Dios en términos que verdaderamente son la naturaleza de Dios indica que Él existe. Un tercer argumento para Dios viene de la estética. La gente dice, debido a que hay belleza y debido a que hay verdad, tiene que haber en algún lugar en el universo el estándar sobre el cual la belleza y la verdad están basados. Está el argumento volitivo. Debido a que el hombre enfrenta muchas opciones, debido a que el hombre tiene la voluntad para tomar esas decisiones, elegir, debido a que hay una capacidad para que el hombre exprese una voluntad individual, debe haber en algún lugar una voluntad infinita. Y el mundo debe, como lo es la expresión de esa voluntad. Después está el argumento de la moralidad. El hecho mismo de que conocemos lo que está bien y lo que está mal sugiere la necesidad de un estándar absoluto. Un hombre se me acercó a mí esta mañana después de la segunda hora y él dijo, bueno, tengo un amigo que no cree que existe lo que es correcto y lo que está mal. Él dice, no hay de manera absoluta lo que está bien y lo que está mal. Él dijo, ¿qué le puedo decir? Yo le dije, ve y pregúntale si está bien que tome una ametralladora y haga algo terrible como simplemente matar a una multitud de niños pequeños en el patio de una escuela. Pregúntale si eso está bien o está mal. Un hombre sería un torpe absoluto si no reconociera en ese punto que hay algo que está bien y algo que está mal. Y si hay algo que está bien y algo que está mal, entonces en algún lugar hay un estándar. Y si hay un estándar, entonces más vale que descubramos de ese estándar qué más está bien y qué más está mal. Ese es el argumento de la moralidad. Después está el argumento de la cosmología. No como una persona dijo, cosmetología, cosmología. Gran diferencia. Cosmología es el argumento de causa y efecto. Como puede ver, solo hay dos perspectivas del universo. O Dios es, y eso tiene sentido, o Dios no es, y entonces tenemos algunos problemas. Por ejemplo, la ecuación de Dios no es nadie por nada equivale a todo. Eso es un poco difícil de creer. Usted ve el universo y dice, nadie por nada equivale a todo. La otra posibilidad es que alguien por algo de la nada equivale a todo, y eso tiene sentido. Como puede ver, la cosmología es el argumento de causa y efecto. Cosmos, el mundo, el efecto, el universo. Lo vemos y decimos alguien lo hizo. Y conforme definimos el mundo, aprendemos más acerca del que lo hizo. Por ejemplo, la causa del movimiento perpetuo debe ser poderosa. La causa de la complejidad debe ser omnisciente. La causa de la conciencia debe ser personal. La causa del sentimiento debe ser emocional. La causa de la voluntad debe ser volitiva. La causa de valores éticos debe ser moral. La causa de valores religiosos debe ser espiritual. La causa de la belleza debe en sí mismo ser estética. La causa de la justicia debe ser santa. La causa de la rectitud debe ser recta. La causa del amor debe ser amorosa. La causa de la vida debe estar viviendo. Lo único que necesita hacer es ver lo que tenemos en el mundo y verlo con cuidado y verá que debe haber un Dios, quien es infinito, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, personal, emocional, volitivo, moral, espiritual, estético, santo, justo, amoroso y viviente. Todo está ahí. Y usted toma la Biblia y la Biblia substancia cada parte de eso. Dios es. Dice usted, bueno, hombre, para que un hombre crea que Dios no es, tendrá que ser bastante ignorante. No, la Biblia lo dice claramente en el Salmo 14:1, Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Esa es una afirmación necia. Pero no solo estoy convencido de que Dios es porque no tengo otra manera de explicar algo, pero estoy convencido de que Dios es porque lo necesito tanto.
¿Sabe una cosa? Es como el ateo que finalmente terminó en una posición terrible. Él comenzó a invocar a Dios y alguien le dijo, ¿qué estás haciendo invocando a Dios? Él dijo, bueno, si no hay un Dios, debería haber uno para momentos como este. Bueno, yo también me siento así. ¿Usted no? Si no hay un Dios, debería haber uno. Estamos en un desastre. ¿Sabe una cosa? Una de las cosas más convincentes en mi mente que Dios existe es debido a mi deseo tremendo de saber que Él existe, porque yo veo a personas que niegan que Él existe y veo el tipo de vida que viven. ¿Sabe una cosa? Estudiar la